nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti, recibiendo tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios. ¿Puede decirlo, iglesia? Te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por mí la cruz, toda mi maldad. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza y fe. Mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Háblame, decía la alabanza. ¿Cuántos quieren que Dios le hable en esta mañana? Gloria a Dios por esos corazones que dijeron amén. Sí, Señor, yo quiero que tú me hables. Quiero saludar a cada uno de los hermanos y los amigos y simpatizantes que se han conectado a esta transmisión. Doy gracias a Dios por poder estar aquí en este lugar con esta tremenda responsabilidad de compartir la poderosa palabra de nuestro Dios. Hemos tenido una semana de mucha contingencia. Hemos tenido una semana quizás de muchas emociones como nación, quiero referirme. Todos hemos sido testigos de lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Hemos visto las noticias con el asunto cierto de la AFP, cómo estábamos todos atentos a lo que puedan decidir aquellos hombres que están en eminencia. Pero también hemos sido testigos de lo que ha estado sucediendo con la situación, ¿cierto?, de Antonia. No ha pasado desapercibida esta noticia a través de las redes sociales. Y como iglesia lamentamos lo sucedido y nos duele el corazón el escuchar este tipo, ¿cierto?, de situación que ha estado viviendo estas familias. Estas familias, digo,
porque como madre creo que muchas de ustedes se han puesto en el corazón de la mamita de Antonia, su familia, al haber perdido a esa hermosa hija. Pero también nos ponemos en el otro lado de la moneda, como madre, también lo difícil que debe ser poder enfrentar este momento tan duro por la mamá, ¿cierto? La mamita de Martín y su familia, todo lo que ha significado. Sin duda, si hay algo que podemos nosotros resumir dentro de todo esto que hemos estado escuchando y quizás muchos comentando, es que ambas familias necesitan urgentemente de Cristo en su hogar, en sus vidas. Así que yo pido que nuestras oraciones puedan estar a favor de ambas familias para que ellos puedan encontrar la paz y el amor que Dios tiene para todos aquellos que quieran, ¿cierto?, buscarle de corazón. Es así, la vida es así. El tiempo pasa, todo va avanzando. Y hoy voy a compartir con ustedes una palabra del Señor que creo y espero que bendiga grandemente tu vida. Y vamos a hablar acerca del tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y quiero basar entonces este mensaje en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente. Como título de este capítulo dice: todo tiene su tiempo. Dice el versículo 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es, te hablaba acerca del tiempo. Si comenzamos a analizar un poco acerca del tiempo, con quien nos veamos dentro de estos días, con quien hemos compartido, analizamos y decimos, han pasado ¿cuánto? 4 meses desde que comenzó, ¿cierto?, la pandemia acá en Chile, y hemos visto que ha pasado los meses, pasan los días. Si de un principio a lo mejor las semanas se hacían un poco largas, ahora se hacen más cortas. Ha pasado el tiempo y comenzamos el invierno, ya queda, ¿cuánto será? Un mes y tanto, un mes y medio para que llegue la primavera, y así sucesivamente pasan los tiempos, los años pasan. Por ahí nos encontramos con alguien, ¿cierto?, con algún conocido, algún familiar, y nos sorprendemos que los niños han crecido, ¿sí? Hemos visto cómo pasa el tiempo. Y quizás alguien dice, chuta, está pasando el tiempo y todavía no me caso, todavía no concreto nada. Los jóvenes quizás algunos estarán pensando así. Otros podemos decir, chuta, el tiempo pasa, ¿qué más va a pasar estos días? Y vamos a estar en septiembre. Y como buen chileno siempre decimos, llegan las fiestas patrias y un abrir y cerrar de ojos y nos estamos enfrentando a la Navidad. Otros podríamos decir, estamos llegando a fin de año y si Dios así lo permite, celebraré un año más de vida. Y así sucesivamente pasan y pasan los tiempos. Pero la palabra del Señor lo dice, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Dios siempre ha existido. Los tiempos pueden pasar, los meses pueden pasar, los años pasarán, pero sí, y hay muchas cosas que van quedando atrás, que quedan en el recuerdo y aún en el olvido. Pero si hay algo o alguien que permanece para siempre, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre ha existido. Él es eterno. Él cree en el concepto, o Él creó, más bien dicho, el concepto de los tiempos. Él dice que cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa, cada situación tiene su tiempo. En el libro de Daniel dice la palabra del Señor que Dios muda los tiempos y las edades. ¿Qué significa? Que Él, como es dueño de los tiempos, Él también puede mudar los tiempos, o sea, cambiar los tiempos. Humanamente no existe hombre o mujer en esta tierra que pueda cambiar los tiempos. Podemos cambiar muchas cosas. Quizás como dueña de casa de pronto se nos ocurre cambiar de lugar los muebles. Podemos cambiar nuestro estilo de cómo vestirnos. Hay muchas cosas que podemos cambiar. De pronto podemos cambiar nuestro color de pelo, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero Dios es el único que puede cambiar los tiempos. Nosotros no podemos cambiar los tiempos, por más que quisiéramos a lo mejor retroceder unos años atrás, no podemos. O avanzar unos años, tampoco podemos.
pero nuestro Dios sí lo puede hacer. Él creó las estaciones. Nosotros no podemos cambiar las estaciones del año. Él creó las estaciones. Fue su diseño. Las estaciones, cuando vemos, ¿cierto?, que comienza, no, obviamente no le puso nombre, eso lo hicieron los hombres, pero sí sabemos que cuando comienzan las flores a florecer, comienza, ¿cierto?, el clima más cálido, nosotros sabemos que ya está llegando la primavera. Cuando está lluvioso y hace mucho frío, sabemos que nos estamos refiriendo al invierno. Las estaciones las creó Dios. Las etapas de la vida las creó Dios. Nadie nace siendo adulto. Todo el mundo nace siendo un bebé, pasa luego a ser un niño, más tarde se convierte en un adolescente, llega a ser un adulto y a muchos Dios les ha permitido llegar también a ser anciano. Todo eso lo creó y lo formó Dios. Pero quiero decirte que en la palabra encontramos tres tipos de tiempos y es lo que hoy yo me voy a referir. Primero existe el tiempo cronos. El tiempo crono es el tiempo general, el tiempo de calendario. Ese es el tiempo crono. Existe también el tiempo kairos. Ese es el tiempo oportuno o determinado, el tiempo preciso. Pero también existe el tiempo pleró, que es el tiempo de cumplimiento. Tres tipos de tiempo nos habla la palabra del Señor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. No fue antes ni después. Fue en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo exacto que Dios tenía planeado, que Dios tenía predeterminado que llegaría a esta tierra su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Nadie diseñó ese tiempo, solo Dios lo permitió. Como le digo, Dios ya lo tenía planeado desde mucho antes que tendría que llegar el tiempo del cumplimiento. Para comprender mejor el asunto entonces de los tiempos, vamos a tomar un ejemplo natural. Podemos entonces hablar o compararlo a un embarazo. Cuando estamos hablando del tiempo de gestación, podríamos decir entonces que nos estamos refiriendo al tiempo como cronos. Cuando viene el momento, ¿cierto?, de las contracciones, que yo creo que las que hemos tenido la bendición de ser mamita me van a entender perfectamente. En el tiempo de las contracciones, entonces podemos referirnos que la mujer está viviendo el tiempo de kairos. Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo determinado. Pero cuando llega el tiempo del alumbramiento, cuando llega el momento en que ese bebé ya está naciendo, entonces nos podemos referir al tiempo pleró. ¿Me entendió? Se lo expliqué de una manera muy gráfica y sencilla para que usted lo entienda. Existen en nuestras vidas, o todos en algún momento hemos enfrentado diferentes tipos de tiempo. Hemos vivido tiempos difíciles, o quizás tú en este momento estás viviendo tiempos muy difíciles, quizás tiempos de enfermedad. No es fácil un tiempo de enfermedad, un tiempo a lo mejor de alguna crisis emocional. Estás luchando o enfrentando muchas situaciones y tus emociones están ahí bastantemente afectadas. Quizás hemos enfrentado o estás enfrentando o estamos enfrentando un tiempo difícil en cuanto a las finanzas. ¿Por qué no? Mucha gente en medio de estos tiempos le está sucediendo el tiempo, ¿cierto?, difícil, cuando tenemos las finanzas ahí comprometidas, afectadas, cuando hay problemas. Es decir, podríamos decir entonces, no son tiempos buenos. ¿Ha escuchado usted este refrán? Cuando usted se encuentra con alguien, ¿cómo estás? Mira, ¿sabe qué? No son mis mejores tiempos que estoy viviendo. Lo hemos escuchado o quizás hasta lo hemos dicho. No estoy viviendo mis mejores tiempos. Pero también existe el otro lado de la moneda, donde hay momentos en que nosotros podemos sentir, ver y palpar la bendición, el amor y la bondad de Dios. Claro que sí. Existen
tiempos específicos donde de pronto hemos visto y ha sido notorio que Dios como que está a nuestro favor. Tiempos de respuesta, de oración, ¿cierto? Tiempos buenos, tiempos hermosos, tiempos de bendiciones. Quiero decir entonces que existe el tiempo en que de pronto Dios se aparece así como que de repente, como cuando usted iba caminando por la calle sin pensar en nada y de repente se encontró, no sé, una cantidad importante de dinero. Y de repente, esa palabra de repente como que hace un clic. Esa palabra de repente como que marca un antes y un después. Déjame decirte que ese de repente quiere aparecerse a tu vida. Ese tiempo de sorpresa, ese tiempo en que Dios quiere de alguna manera manifestarse, en que Dios quiere hacer un clic, en que Dios quiere de pronto alumbrar en tu vida. El plero de Dios se quiere manifestar en ti. Yo no sé qué momento estás viviendo. Tú lo sabes. Tú conoces el momento que estás enfrentando. Y en la palabra del Señor encontramos diferentes situaciones de hombres que vivieron tiempos específicos, tiempos que marcaron su vida y tiempos que hoy nosotros podemos entonces meditar en las experiencias que pudieron haber obtenido estos hombres. Y quiero llevarlos al libro de los Hechos, un párrafo muy, muy conocido. En el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Escuchó bien? De repente algo sucedió. De repente algo se gestionó en aquel lugar donde ellos estaban sentados, donde estaban estos hombres esperando la promesa. También quiero llevarte a recordar ese pasaje bíblico que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel. ¿Te acuerdas de ese párrafo? Dice la palabra del Señor que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante, dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchó bien la palabra del Señor? Entonces, sobrevino de repente, dice, un gran terremoto. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban cantando. ¿Por qué estaban en la cárcel? Por haber predicado la palabra. Estaban ahí y ellos asumieron y enfrentaron esta situación con gozo. Cuando nosotros escuchamos estos versículos, cuando leemos esta porción de la palabra, muchas veces y ocurre que estos pasajes llenan de fe nuestro corazón. Claro que sí, porque esto nos ayuda a creer que ese mismo Dios que estuvo con Pablo y Silas también está hoy con nosotros. Que ese mismo Dios que estuvo con aquellos hermanos en el día de Pentecostés también está con nosotros. Porque Él es el mismo Dios de ayer y de hoy. Yo le decía al comienzo que Dios siempre ha existido y así como estuvo con nuestros hermanos, también está con nosotros en este tiempo. Ese de repente quiere aparecerse a tu vida. Ese momento que marcó la vida de esta gente, de estos hermanos, también quiere manifestarse a tu vida. El de repente, déjame decirte que viene después de un tiempo de silencio de Dios, donde no vemos nada. Ahí va a llegar el de repente de Dios, cuando no vemos nada. Aunque estemos ayunando, que a lo mejor aunque estés orando, aunque estés buscando al Señor, tal vez no ves nada o no vemos nada. Pero es ahí donde tenemos que creer que el de repente de Dios llegará, cuando no vemos nada. Y que viene a mi mente la historia, ¿cierto?, del bambú. Y usted ha escuchado quizás muchas veces esta historia.
pero yo simplemente quiero hacerte lo recuerdo, o si no lo has escuchado, creo que te puede interesar. El bambú, dice la historia, o sea, cuenta que esta planta es la que ha sido más utilizada. ¿Me escuchaste bien? La que ha sido más utilizada. ¿Sabe por qué? Porque de esta planta se puede obtener alimento, vestido, vivienda, instrumento musical, herramientas, armas defensivas, transporte, medicina, telas, por nombrar algunas de las cosas que se pueden hacer por esta planta, por el bambú. Claro que sí, ¿te das cuenta? Pero lo interesante de esto es que el bambú demora 7 años en poder germinar. Dentro de esos 7 años, el bambú comienza a extender sus raíces bajo la tierra. Comienza a tomar todos los nutrientes que pueda detectar en la tierra, todas las vitaminas necesarias. 7 años, alrededor de 7 años, el bambú comienza a germinar debajo de la tierra. No es visto hasta después de 7 años. ¿Te das cuenta? Pero una vez que ha logrado asomarse, podríamos decir, o germinar sobre la tierra, nadie la detiene. Es capaz de crecer hasta 1 metro por día. ¿Te das cuenta? Imagínate, de pronto como dueño de casa nosotros observamos nuestras plantas y vemos que hoy apareció una hojita y nos sorprendemos. De pronto la vemos que está un poquito más grande, pero nunca nosotros nos preocupamos o vamos a estar lo suficientemente atentas, a no ser que dejemos una cámara grabando día y noche y por meses para poder lograr dimensionar cuánto han crecido nuestras plantas. Pero el bambú puede lograr a crecer hasta 1 metro en el día y llega a alcanzar una altura entre 20 y 40 metros. ¿Te das cuenta? 20 y 40 metros, no es menor su altura. Pero para que pueda crecer, para que pueda ser una planta sana y firme y estable, primero tuvo que vivir los 7 años bajo tierra para poder extraer todo lo necesario para que pueda crecer. El tiempo suficiente, la medida suficiente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros nos preocupamos y nos desesperamos porque no vemos respuesta. Nos angustiamos porque, como te decía, estamos orando, tenemos nuestras peticiones delante de Dios, pero parece como que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece como que el oído de Dios está ahí tapado y no nos escucha. Como que el ojo de Dios puede estar por cualquier otra parte del mundo, pero menos enfocado en mí. Pero déjame decirte, amado hermano, amigo, amiga, que Dios ha visto tu humillación, que llegará el pleró de Dios, que llegará el tiempo del alumbramiento, que llegará el tiempo en que Dios se aparecerá de repente sobre tu vida y traerá respuesta. Pero es necesario que para poder alcanzar la bendición de ese de repente de Dios, es necesario esperar. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ese fue el mandato de Jesús cuando ascendió a los cielos. Le pidió a sus discípulos y a la iglesia en aquel entonces que puedan estar juntos, que no se muevan de Jerusalén. Y ellos obedecieron, se quedaron en Jerusalén. Dice, y usted se acuerda bien, cuando hablamos acerca de los 120 varones que recibieron la promesa, que de un comienzo eran 500. Comenzaron creyendo 500 personas, pero luego 380 simplemente tal vez se cansaron, se aburrieron o no creyeron, pero hubieron 120 que se mantuvieron firmes. Dice la palabra del Señor que ellos estaban en el monte de los olivos, pero 120 fueron al aposento alto, porque ellos creyeron a la promesa.
porque ellos creyeron en lo que el maestro le había anunciado. Ellos se fueron a esperar en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que para ellos fueron al aposento alto y se pusieron a orar. En el capítulo 1, ¿cierto? En el verso 14 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que ellos estuvieron orando ahí, esperando la promesa de Dios, esperando lo que el maestro le había anunciado. Santo es el nombre del Señor. Permanecieron en la oración. No se trata de esperar una respuesta y viendo televisor todo el día, estando todo el día en el Facebook, quizás ocupando mi tiempo en cualquier otra cosa y esperando la respuesta de Dios. Así no se espera la respuesta de Dios. Así no se espera la respuesta de Dios. Si queremos ver, queremos contemplar y queremos palpar la respuesta de Dios, debemos de permanecer en oración. Debemos de permanecer en obediencia, como lo hicieron estos 120 hombres y mujeres que creyeron en el advenimiento del Espíritu Santo. La bendición para aquellos entonces que esperan el de repente de Dios, es necesario que se pueda estar rodeado de imposibilidades. Esto no se va a dar. Nadie espera un de repente de Dios cuando todo marcha viento en popa. Nadie espera un de repente de Dios cuando tus finanzas están ok. Nadie espera un de repente de Dios cuando tu salud está bien. Nadie espera un de repente de Dios cuando tu matrimonio está funcionando bien, cuando tus hijos están bajo sujeción, cuando tus hijos están cumpliendo sus deberes. Es necesario estar rodeado de imposibilidades, es necesario estar enfrentando una prueba, es necesario estar enfrentando una dificultad para entonces poder estar esperando el de repente de Dios. Porque una persona que todo le funciona bien no necesita ese de repente, no necesita que Dios se le aparezca, no está esperando una respuesta, entonces no le llamará la atención, ese momento no lo buscará, no lo esperará. Es necesario estar rodeado de imposibilidades, como sucedió con estos hombres, que después dice de haber sido azotado, muchos dice que lucharon en la cárcel, los echaron en la cárcel y lo mandaron donde el carcelero, que lo guardase con seguridad, el cual, una vez recibido el mandato, dice que lo metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Acaso era fácil poder salir de una condición como esta? No era la primera celda de la cárcel, sino que lo metieron en el calabozo de lo más profundo, con los guardias, con seguridad. Bendito es el nombre del Señor. Y más aún, dice que le aseguraron los pies en el cepo, con cadenas. ¿Quién puede salir de una situación como esta? A lo mejor estás enfrentando una situación y te sientes tal cual como se sintieron estos hombres de Dios. Te sientes a lo mejor en la condición que vivieron estos hombres cuando fueron encarcelados por la causa de Cristo. Y sientes que tu situación no tiene salida. ¿Cómo voy a salir de esto? No existe alternativa. No existe una puerta que puedan tus ojos ver, una puerta de escape. Por lo tanto, es necesario estar rodeado de imposibilidades para que puedas ver el de repente de Dios. Es necesario estar en una situación imposible. Es necesario estar desahuciado para que veas el de repente de Dios. Es necesario estar arruinado para que veas el de repente de Dios. Es necesario estar separado, divorciado y vas a ver o para que veas el de repente de Dios. Es necesario que todas las puertas se cierren para que sea notorio el de repente de Dios.
el pleró, el tiempo del cumplimiento, para que sea notorio, para que tú puedas decir, solo Dios lo pudo hacer. No había salida, no había alternativa. Solo Dios lo pudo hacer. ¿Sabes para qué? Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. La bendición del pleró es solamente para aquel que ha sido capaz de mantener su alabanza. La bendición del pleró de Dios es para todo aquel que ha sido capaz de mantener su adoración a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que pudiera estar viviendo. Si eres uno de ellos, entonces déjame decirte que eres un candidato seguro para el de repente de Dios. Dios se quiere glorificar, Dios se quiere manifestar. Nuestro Dios es eterno. Su tiempo es hoy, el tiempo de Dios. Nosotros no conocemos los tiempos. Te decía al comienzo que es Dios quien muda los tiempos. Quizás para nosotros podemos decir, es que esto no lo veo que se pueda solucionar antes de la primavera, antes del verano. De aquí al otro año quizás podré tener una respuesta. Nuestra humanidad quizás nos hace muchas veces hasta poner fechas. Pero Dios hoy nos dice que Él nos quiere sorprender mucho antes de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle tiempo a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decidir lo que a Dios le corresponde decidir? Solamente tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir exaltando, tenemos que seguir cantando y dando gracias. Porque el tiempo de Dios llegará. Pero en el tiempo de Dios, ¿escuchaste bien? No en tu tiempo, ni en mi tiempo. En el tiempo de Dios, en el pleró de Dios, el tiempo de cumplimiento se dará en el pleró de Dios. Santo es el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre. Y esto es lo que nos hace ser diferente a tanta gente que está sucumbida en medio de la depresión, del dolor, de la angustia, de la desesperación. El enemigo querrá traer a nosotros desánimo. El enemigo querrá traer a nosotros cansancio. El enemigo querrá y ha querido hacerte ver que ya ha pasado demasiado tiempo y que ya nada va a suceder. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que viene nueva fuerza para tu vida, que tu fe se activa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hoy comienzas a vivir un mayor nivel de fe y de seguridad y que tú comenzarás a esperar el pleró de Dios. A lo mejor estás en los cronos, a lo mejor estás en el Cairo, pero Dios te quiere hacer recuerdo que vendrá el pleró de Dios, el tiempo del cumplimiento, el que no conocemos en qué momento se dará. Pero se dará si permanecemos en oración, si permanecemos unánime y si realmente estamos convencidos que nuestro Dios es lo suficientemente fuerte y poderoso para poder derribar aquellos gigantes que para nosotros parecieran ser imposibles de derribar. Este es el Dios que yo alabo, este es el Dios que yo exalto y esto es lo que Dios ha querido hablar a tu vida en este día. Toma esta palabra, créela con todo tu corazón, que nuestro Dios hará en ti en su tiempo, no en el tuyo, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, porque Él sabe cuando nosotros estamos preparados para poder recibir el tiempo del cumplimiento. Nada ha pasado desapercibido delante de Dios. Él ha visto tus alegrías, Él ha visto tus derrotas, Él ha visto tu tristeza. Y esto es lo más hermoso, porque como hijos de Dios, entonces, esto nos da seguridad, nos da confianza y nos da paz, porque nuestro Dios está con nosotros. Seguimos alabando, seguimos adorando a nuestro Dios y sigamos cada día buscando el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga.